Yo que me quería Permítanme. Bueno, jóvenes, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a la clase de acotación, ¿verdad? El primer tema. Recuerdan que estuvimos viendo, permítanme. Recuerdan que estuvimos viendo las acotaciones, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver el sistema de acotación. ¿Escuchan todo, verdad? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, en la guía salía los sistemas de acotación. El sistema que se llama acotación en serie y acotación en paralelo. Recuerden que las acotaciones es cuando le colocamos la medida a los dibujos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, hay de dos sistemas. Sistema en cadena o serie, que es esta que vemos aquí, y el sistema en paralelo. Si ustedes observan en serie, van seguidas las acotaciones, miren. Y en paralelo van hacia arriba, las líneas paralelas, ¿verdad? Voy a explicar cada una de ellas. Entonces, acotación en serie. Vamos a ver primero la acotación en serie. Permítanme. Acuérdense que para acotar primero tenemos que colocar las líneas auxiliares de cota. Las líneas auxiliares de cota son las que nos indican desde dónde, la medida desde dónde hasta dónde vamos a marcar. Digamos, nosotros vamos a marcar desde aquí hasta acá una medida, de aquí a acá otra medida, desde aquí a aquí otra, de aquí a aquí otra medida, de aquí a acá otra medida. Y el dibujo tiene que tener la medida total, el largo total, ¿verdad? Entonces, a estas líneas se llaman líneas auxiliares de cota o líneas de extensión. Estas líneas van a medir del dibujo, del extremo del dibujo. Miren, aquí termina el dibujo. Entonces, de aquí hacia abajo van a medir 1 centímetro, ¿verdad? O 10 milímetros. A partir de ahí vamos a medir todas las líneas de auxiliares de cota. Siempre vamos a dar las medidas necesarias, ¿verdad? En el dibujo. Después de que hacemos las líneas auxiliares de cota, sigue el siguiente paso, que es colocar la línea de cota, que son estas flechas que aparecen aquí, miren. La flecha la vamos a colocar del dibujo hacia abajo. La primera acotación va a ser de 8 milímetros, acuérdense, ¿verdad? De 8 milímetros. Y van a ir alineadas. Miren, va una aquí, la siguiente medida. No debemos dejar espacios en medio, sino que todos van continuos. De la primera acotación, que es esta, a la segunda acotación, que es esta, van a dejar 7 milímetros. Y sobresale 2 milímetros esa línea de extensión, miren. O sea que después de esta cota hacia abajo, la línea de extensión debe de medir 9 y en 7 van a ser la línea de cota. Y las cifras son estos números que aparecen aquí, observan. Son la medida que va en milímetros. Solo van a colocar el número, no lo van a colocar la palabra milímetros, solo el número, ¿verdad? Después, entonces eso se llama acotación en serie. Ahora vamos a ver cómo se acota en paralelo. Para acotar en paralelo, lo primero que debemos de hacer es, se toma una de referencia, una acotación de referencia, y se toma la medida más pequeña. Digamos, ese caso va a ser esta, pero vamos a medir de aquí, del extremo del dibujo, miren, como que hay una línea aquí. De aquí hacia arriba vamos a medir 10 milímetros y en 8 milímetros vamos a hacer la cota.
En este caso, cuando las medidas aparecen así, mire que son menos de 5 milímetros, las flechas van a señalar desde fuera para que el número quede bien colocado, ¿verdad? Cuando es menor de 5 esta medida. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer las demás acotaciones y las vamos a hacer de esta manera. Cuando ya tenemos esta medida de referencia, vamos a medir hacia arriba 7 milímetros y vamos a hacer una acotación que nos va a dar la distancia, esta distancia, miren, la siguiente medida. Después de esta acotación vamos a medir otros 7 milímetros, vamos a seguir la siguiente cota y vamos a medir esta medida desde aquí hacia acá, ¿verdad? Luego vamos a tener esta medida de aquí hasta allá, 7 milímetros, y vamos a hacer la siguiente acotación. Y debe de sobresalir 2 milímetros en este espacio, miren. Y las cifras se colocan en la parte de arriba, ¿verdad? De la acotación. Las cifras son los números, estos van a ir solo el número. No se debe de colocar ninguna letra aquí, solo el número. Entonces esa va a ser la acotación en paralelo. Una de las características es que la pieza siempre tiene que estar el largo total. Miren, aquí la pieza mide 50. Siempre debe de ir el largo total, ¿verdad? En los dibujos. Les voy a enseñar unos ejemplos que tengo. Ya está toda acotada, miren. Tiene largo, tiene esas medidas de aquí. Esa sería en serie, ¿verdad? En serie acotamos esta parte de arriba y en serie acotamos esta parte. Y otro dibujo, así quedaría en el formato, ¿verdad? Y este dibujo en paralelo, así quedaría en el dibujo, miren. En paralelo. Entonces, mira la pantalla. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces tenemos, vamos a ver este. Los dos sistemas de acotación, observan la pantalla, ¿verdad? Sí. Tenemos el sistema de acotación en serie y el sistema de acotación en paralelo. El que aparece aquí es el sistema en serie y ese es el sistema en paralelo. Les voy a explicar cómo acotar uno por uno. Sistema de acotación en serie, ¿verdad? Es cuando van seguidas las acotaciones van seguidas. Digamos, vamos a colocar cuánto mide de aquí hasta acá, cuánto mide de aquí a aquí, cuánto mide este espacio, cuánto mide esto, cuánto mide esto. Lo primero que vamos a hacer es colocar las líneas auxiliares de cota, que son estas líneas que observan aquí, ¿verdad? Esas líneas auxiliares de cota van a medir de 1 centímetro a partir del extremo del dibujo. Digamos, este dibujo, el extremo sería este. De aquí hacia abajo vamos a medir 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos eso, que tenemos todas las medidas que vamos a colocar, vamos a colocar las líneas de cota, que son estas que aparecen aquí, son estas flechitas. Esas líneas de cota vamos a medir del dibujo hacia abajo 8 milímetros para hacer la línea de cota. La línea de cota es la flechita que aparece ahí. Y todas deben de ser alineadas. Miren, si nosotros hacemos una flechita aquí y otra abajo y otra acá y otra acá, no quedaría acotación en serie, ¿verdad? Estaría malo el dibujo. Entonces la vamos a hacer alineadas. Por eso vamos a medir del extremo hacia abajo 8 milímetros y de ahí vamos a tomar de referencia para hacer toda la acotación, ¿verdad? Ese dibujo debe de tener las cifras, que son estos números que aparecen ahí, o la medida.
solo se coloca el número, no debe de ir ninguna letra. Ya se sabe que cuando aparece el número 12 son 12 milímetros, cuando aparece 20 son 20 milímetros, ¿verdad? Y siempre le vamos a dar el largo total, ¿verdad? Al dibujo. Entonces así quedaría una cotación en serie. No se deben de dejar espacios, no debo de dejar una aquí, de ahí un espacio, de ahí una aquí, un espacio. Eso está incorrecto. Deben de quedar así alineadas, miren. Y por lo general hay una medida que no se coloca la medida porque no la necesitamos, porque tenemos el largo total, ¿verdad? De ahí la cotación en paralelo, vamos a tomar una medida de referencia. En este caso se toma la que está más cerca de la pieza, ¿verdad? Entonces sacamos las líneas auxiliares de cota, que son estas. Del extremo del dibujo vamos a medir, ese es el extremo, miren. Vamos a medir hacia arriba 8 milímetros y vamos a hacer la primera acotación. Y después de la flechita miden 2 milímetros. Luego entonces cuando hacemos esta medida, vamos a colocar las otras medidas que